Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está con nosotros el maestro Guillermo Marín, que nos está hablando acerca de la otra cara de Hernán Cortés. Estás en el tercer rumbo de este programa. Te preguntaba, Guillermo, que algunos dicen que realmente fue como mucha suerte la que tuvo Hernán Cortés al llegar acá para encontrarse con la Malinche, con Iztlizochitl, con todas estas ayudas. Y otros dicen que no, que en realidad era un gran estratega y que logró pues encontrar justamente la manera de cómo hacerse a llegarse a eso. ¿Fue un gran hábil y estratega? ¿Fue suerte? ¿O qué fue lo que tuvo Hernán Cortés? Bueno, hablando con justicia, obviamente que Hernán Cortés sí era un psicópata, pero no era tonto, ¿no? Okay. Era una persona pues muy Claro. inteligente, pero de esta inteligencia que se lleva a la parte oscura. Era un asesino, era un violador, ya es de estas personas obsesivas en la violación. No podía estar una mujer cerca de él que la violaba. Comenzando con que violó a la hermana de la novia del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y desde luego violó a Malinche. Y lo que no dice la historia es que Hernán Cortés violó a la esposa y a las hijas de Cuauhtémoc y de todas las mujeres de la nobleza mexica, que a la caída, era lógico, a la caída de Tenochtitlan, ellas eran botín político. Digo, botín de guerra. Entonces, eso es lo que nos dice la otra cara de Hernán Cortés, ¿no? Que él fue el que violó y eso no lo dicen. Debes de saber que a Hernán Cortés le hicieron 2 juicios de residencia. Vamos a ir allá, pero en esos juicios se habla de eso, de que él hizo esas violaciones, porque era una persona obsesiva en la violación, pero también era tramposo, era mentiroso. Con decirte que él, cuando comenzó la expedición, todavía ya cuando llegó a Veracruz, lo quisieron asesinar 2 veces su propia gente, y traía guaruras que lo venían defendiendo de su propia gente. Nos quieren hacer la idea de que este personaje traía un ejército. No, eran una bola de delincuentes, unos que venían con el padrinazgo de Diego Velázquez y otros que venían con el padrinazgo de Hernán Cortés. Es decir, que a la hora de la repartición de lo robado, pues les iba a tocar más. Y como sabían que Hernán Cortés había salido prófugo de la ley de Cuba porque había declarado en una borrachera que iba a traicionar a Diego Velázquez como lo hizo, bueno, pues él quería, los que estaban del lado de Diego Velázquez, querían regresar a Cuba y entregarlo a las autoridades, y Cortés en Veracruz no quemó las naves. Ese es un cuento hispánico. Ajá, que las quemó para que no se regresara, ¿no? Exacto, porque si las hubiera querido quemar en la noche, la parte que era más de la mitad de los que estaban del lado de Diego Velázquez, pues hubieran ido a apagar las naves. No, Cortés, como traidor que es, mandó barrenar las naves, es decir, hacerle agujeros al casco para que silenciosamente las naves se fueran hundiendo, y a la mañana siguiente los del bando de Diego Velázquez pues ya no podían regresar, y solamente dejó una a la que mandó a España con la primera carta de relación. Bueno, entonces Hernán Cortés era un personaje verdaderamente pues con una inteligencia oscura, un criminal, un violador, un tramposo, y traicionó. Lo que lleva a Hernán Cortés como su gran cruz es la traición. Él traicionó, con decirte que hasta su abuelita que estaba en silla de ruedas, él traicionó a quien pudo, con quien hizo tratos, traicionó. Y por ejemplo, traicionó a Malinche. Malinche, que fue
la gran operadora estratégica política. En las cartas de relación la pone como una lengua, como una traductora, cuando no se necesitaban traductores. ¿Por qué? Porque recuérdense que las islas del Caribe eran islas de pueblos mayas, y los pueblos mayas hablaban náhuatl y hablaban maya, entonces no se necesitaban, el mismo Hernán Cortés dice que venían unas personas que hablaban sus traductores. Y la pone como su amante, la menciona 2 veces, creo, 3 a lo mucho, pero así fugazmente en sus cartas, cuando fue una mujer definitiva, sin Malinche, no se hubiera hecho nada. Luego no menciona a Iztlizochitl, y él se pone como al frente de todas las batallas y da las órdenes. Eso es totalmente falso. Son cosas que la gente ni siquiera piensa ni analiza. Por ejemplo, dicen, construyó 13 bergantines, y que esa es una estupidez, solamente la gente que no sabe, porque mira, el lago de Texcoco era un lago que no tenía profundidad. ¿Cómo iban? Entonces, ¿de qué iban a servir esos? Fue un fracaso militar, ¿no? Eran como ballenas en una tina de baño. ¿Cómo se dieron la batalla? Pues en chalupas, como en estas canoas que así se usaban, y había miles, ¿no? Entonces, Hernán Cortés manejó toda esta historia a su favor, y yo te puedo decir que, viéndolo de lejos, pues sí, Hernán Cortés fue una persona brillante en el sentido oscuro, una persona enferma, un traidor, y su última traición es la que le costó, la que iba a ser su última traición es la que le costó pues su vida realmente, porque él, si no le daba el rey de España el virreinato, él estaba dispuesto a independizar a México y hacer el reino de México y él ser un rey. Sabiendo esto, sabiendo que él había asesinado a Fray Juan de Tecto, el enviado del rey de España en calidad de incógnito para que le dijera todo lo que estaba haciendo Cortés, y cuando decidió matar a Cuauhtémoc en la expedición de las Cibueras, brincó Fray Juan de Tecto y le dijo que él no podía asesinar a un rey. Recuerda que es hasta siglos después que se asesinan a los reyes, se les cortan las cabezas. Entonces un súbdito como él no podía, un vasallo no podía cortarle la cabeza a un rey, y a Cuauhtémoc lo tomaban como rey. Y entonces ahí Fray Juan de Tecto dijo, pues yo soy quien era, le explicó todo, y si tú mandas matar a Cuauhtémoc, yo te voy a denunciar con el rey de España. Y mató a los 2. Por eso es que en Izcatiopan encuentran en la tumba los restos de 2 personajes, uno anahuaca y otro occidental. Pues es el pobre Fray Juan de Tecto. Cuando el rey se entera, porque Cortés manda a decir después que misteriosamente se perdió en la selva Fray Juan de Tecto, otros que murió de una enfermedad, en ese momento se da cuenta que Hernán Cortés verdaderamente es cierto todo lo que dicen de él en negativo, y en ese momento se acaba su gloria, porque, como te dije al principio, Hernán Cortés era un héroe en Europa, no solamente en España, y entonces no podía la corona destruir su personaje. Entonces lo manda a llamar a España y le fincan un juicio de residencia, es decir, haz de cuenta pues un juicio para ver todo lo que había hecho, y ahí salieron todas los trapitos sucios de Hernán Cortés, y se le prohibió regresar a América, y se le prohibió escribir sobre la invasión. Por eso Hernán Cortés escribe otro libro, pero bajo el seudónimo de Bernal Díaz del Castillo, que nunca existió, ¿no? Es el propio Hernán Cortés, pero con un seudónimo, porque quiere mantener su imagen política en toda Europa. O sea, Bernal Díaz del Castillo no existió. No existió. Pues, si tú has leído el libro, verás que parece que lo escribe alguien que lo está viendo. Claro, sí. Y en toda la lista de los pelafustanes no había ningún Bernal Díaz del Castillo.
de los 550 que desembarcaron, solamente 3 sabían leer y escribir, y no estaba el tal Bernal Díaz del Castillo ahí. Entonces, bueno, y hay un autor, Berger, un francés, que hace un estudio muy serio sobre eso y demuestra que es Hernán Cortés, con una serie de triangulaciones para sacar ese libro. Claro. Pero bueno, este juicio de residencia le obliga a, como dicen hoy, le congelan las cuentas, no le permiten regresar, igual que Colón, termina peleado con la corona española y olvidado, entre comillas, injustamente, pero es que él quería traicionar a la corona y no lo permitió la corona. Entonces, la otra cara de Hernán Cortés es un tipo verdaderamente beligerante, abusivo, envidioso, violador, asesino. Él asesinó con sus propias manos hasta a su mujer, esta persona que se llama Catalina, sí. Unos dicen Juárez y otros Suárez, la asesinó en su casa de Coyoacán, sí. La estranguló, eso sale en el juicio de residencia. Entonces, bueno, es un personaje nefasto. Ahora, el punto está en por qué el Estado mexicano sigue manteniendo esta imagen del Hernán Cortés, porque yo entiendo que el Estado colonial, el virreinato, pues nada más para que sepas, todos los 13 de agosto de 300 años en la capital se hacía un desfile militar de la victoria. Bueno, entonces sí tenían que tener a Hernán Cortés como un personaje, pero a partir de 1824 el Estado mexicano va a mantener esa misma idea, esa misma imagen de un Hernán Cortés, fundador de esta patria, ¿no? Y como escribió Octavio Paz, pues fue triste y doloroso, pero necesario, ¿no? Bueno, hay quien sigue celebrando la llegada de estos invasores, de estos ladrones, de estos asesinos y de estos destructores de nuestra cultura. Pero la pregunta es ahí donde yo te estoy diciendo, ¿cómo es posible que durante estos años del neoliberalismo el pueblo haya estado callado y no haya dicho nada, no haya tenido la dignidad de defender lo que es suyo? Pues porque somos un pueblo colonizado, somos un pueblo que no tiene voz, no tiene voto, no cree en sí mismo, y lo más triste, nosotros nos educan como pequeños Hernán Cortés y nos convertimos cuando somos mayores en conquistadores, colonizados, colonizadores. Es decir, nosotros con tantito poder que nos dan, Hernán Cortés encarna en nosotros. Y por ejemplo, tú te puedes imaginar ahora por esta gente de los empresarios que se rasgan las vestiduras y dicen que es irracional aumentar el 15% al salario mínimo, cuando estudios serios te dicen que si durante 20 años cada año se le aumentara 15% al salario mínimo, hasta 20 años alcanzaríamos el mismo poder adquisitivo que teníamos en los años 80. Sí, bueno, ¿cómo es posible que esta gente tenga este corazón de ver a su pueblo, que no es su pueblo? Porque si fuera su pueblo, mira, no, habría compasión, habría amor, habría respeto, amor al pueblo. Esta gente, hay 16 familias en México que poseen 150,000 millones de dólares, 16 familias. Y México nos habla de 200,000 personas que tienen la gran tajada de león en este país. Y del otro lado, opuestamente del otro lado, el 10% de los mal llamados mexicanos, que son los pueblos anahuacas, mal llamados indígenas, poseen el 1% de la riqueza nacional. Y ese 1%, Silvano, se lo están robando hoy las mineras, las eólicas, las empresas transnacionales. Guillermo, pues vámonos al siguiente rumbo. Estamos terminando el tercero de este interesante programa, este relato. Te voy a pedir si nos cuentas más acerca de esta otra cara de Hernán Cortés en el que sigue, por favor. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. El día de hoy el maestro
Guillermo Marín hablándonos de la otra cara de Hernán Cortés. Mantente en contacto porque aquí marcamos rumbo. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación.